Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en la paz del Señor. Que Dios los bendiga y que el Señor pueda hablarnos hoy a través de su palabra, porque eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Que escuchemos, estemos atentos, podamos poner por obra lo que está escrito. Vamos a levantar nuestras manitos en señal de temor y reverencia al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en tu casa, Señor. Te pedimos en esta mañana que a través de tu Espíritu Santo puedas ministrar nuestra vida, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a la palabra profética, a la cual dice, Señor, debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tu misericordia es infinita, Señor. Te entregamos nuestro corazón en esta mañana, Señor. Te pedimos por todos nuestros amigos y por todos los hermanos que van a poder ver este estudio a través de esta red social llamada YouTube, Señor. Puedas tocar sus corazones, ministrar sus vidas. Toca sus corazones, Espíritu Santo, que puedan ser apercibidos, advertidos de los juicios que han de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido estar delante de ti. Muchas gracias, Espíritu Santo. Vamos a estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar en este día. Señor, no permitas que nada distraiga. Señor, reprendemos al sueño, al letargo. En el nombre de Jesús, fuera. No seas partícipe en nuestros corazones. Nuestro corazón le pertenece al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre Celestial, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del quinto sello. Amén. El quinto sello lleva como título Las almas bajo el altar. ¿Cuál altar? El altar de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11 dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, verso 9, cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Amén. Y por el testimonio que tenían. Dice la palabra en el verso 10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice la palabra, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Palabra del Señor. Amén. Amén. Ahora, como hemos leído, vamos a ver un minuto por lo menos en video para poder entender mejor lo que hemos leído. Amén. Y estén atentos, muy atentos, qué es lo que van a ver, porque está en relación a lo que hemos hablado. Amén. En imagen vamos a poder ver. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Ahora vamos a poder entender un poco mejor. ¿Ven? El quinto sello se refiere a un altar que está en el cielo. Si pueden ver en las imágenes, en la parte de arriba hay fuego, ¿verdad? Como un humo. ¿Amén? Y debajo del altar, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver almas, amén, de la gente que ha muerto en la tribulación, en la gran tribulación. Amén. Todas estas dudas vamos a ir despejando. Número 1, vemos el altar de Dios en el reino de los cielos, en el tercer cielo. Número 2, vemos las almas de los mártires del Señor. Son cristianos que han muerto. No se refiere a los cristianos que han muerto hace tiempo. Vamos a hacer referencia también a eso. Se refiere a las almas que van a morir cuando el anticristo, ojo, escuchen bien, cuando el anticristo empiece a gobernar, va a empezar a perseguir, va a empezar a sellar a toda la humanidad. Sabemos la palabra que nos dice en Apocalipsis 13, nos habla que va a poner una marca, amén, cuyo nombre o número es no número de hombre, dice la palabra. Su número es 666, amén. Con ese número va a ir marcando, dice la palabra, en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué razón será que en la mano derecha y en la frente? Porque la mano derecha es la que más trabaja y la que más emite calor, y la frente, porque si ustedes se dan cuenta en la ciencia médica, cuando el doctor te revisa, hace una revisión médica, ¿qué es lo primero que hace contigo al hacer su revisión médica? A ver, ¿qué es lo que hace? Mide la temperatura. ¿Amén? Generalmente te toca así, o un termómetro te pone en tu boca, ¿no? Entonces la parte es más sensible, donde hay más calor, es en la mano derecha y en la frente. ¿Amén? Esos son lugares sensibles. Ustedes lo pueden averiguar en internet y van a ver que el anticristo en esas partes donde va a ser. La ciencia ya la ha corroborado y la Biblia ya nos ha profetizado que van a ser en esas partes. Amén. Entonces vamos a ver dos aspectos bien importantes en este quinto sello. Amén. ¿Quién es el que desata este sello? El Señor Jesucristo. Amén. Pero esta visión se realiza, este juicio se realiza en el cielo. Amén. Estas almas piden venganza. Amén. Juicio y venganza en los moradores de la tierra, porque la muerte de estos mártires va a ser cruel. Sabemos por la palabra de Dios que estos cristianos que se queden van a ser decapitados. Amén. A su nombre, a su gloria. Entonces vamos a ir estudiando. Solamente voy a hacer referencia al texto y vamos a irnos al grano, amén, al punto. Dice la palabra características del altar, amén. En primer lugar vamos a ver el altar. ¿Por qué está puesto ese altar? ¿Qué significará ese altar? ¿Para qué servirá? Todo eso tenemos que saber, amén. Porque cuando estudiamos la palabra, no solamente tenemos que solamente decir, bueno, esta es la palabra, dice esto, así, sin irnos a fondo, a profundidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto es un estudio bíblico, amén. Cuando es un estudio bíblico hay que desmenuzar, hay que ir a lo profundo, amén. Y para que tengamos un concepto claro. ¿Cuáles son las características del altar? A ver. Se denomina altar para los holocaustos. ¿Ven? Una de las primeras características. ¿En dónde nos dice eso? Solamente voy a mencionar el texto. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 18. Segunda de Crónicas capítulo 29, verso 18 dice: el altar del holocausto.
lo que está marcado con amarillo. Segunda de Crónicas 8:18 dice, ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado. Amén. Delante del pórtico. Primera de Corintios 22, verso 1 dice, el altar del holocausto para Israel. ¿Qué se había llamado ese altar? Aquí en la tierra, ojo, aquí en la tierra estamos hablando primero. Se había llamado el altar del holocausto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Servía para qué? Para hacer sacrificios. ¿Amén? ¿Para qué sirve ese altar? Para hacer sacrificios. ¿Amén? Primera de Corintios 6:49 dice, ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. ¿Amén? Más adelante vamos a ver un video, un minuto va a durar. Vamos a mostrar las partes del altar. Amén. Y vamos a entender todo lo que estamos leyendo, para eso es. Amén. Todas las partes estamos describiendo del altar. ¿Qué sacrificaban sobre el altar? En Deuteronomio 12, verso 27 dice, ofrecerás tus holocaustos. ¿Qué dice? La carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Amén. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Amén. Segunda de Crónicas 29, verso 20 al 22 dice, y levantándose de mañana, dice Ezequías, subió a la casa de Jehová. Eso es lo más importante. En el verso 21 dice, presentaron, ¿qué cosa? 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos. ¿Para qué había sido el altar? El altar del holocausto había sido para ofrendar. Amén. Para ofrendar, ¿qué? Animales. ¿Con qué fin? Para expiar por el reino, puede ser el reino, el santuario, o por las personas que habitaban en Judá. Dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que le ofreciesen sobre el altar de Jehová. ¿Quiénes eran las personas indicadas para ofrecer un holocausto al Señor? Los sacerdotes, siempre, eso no nos olvidaremos. Verso 22, mataron pues a los novillos y los sacerdotes recibieron, ¿qué? La sangre, los degollaban, amén, y la sangre era esparcida encima del altar, y la esparcieron sobre el altar, así lo esparcieron, la sangre. Mataron luego los carneros, dice, y esparcieron también su sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Amén. Mataban animales. Amén. ¿Con qué fin? Para expiar el pecado. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la sangre está en la carne, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Por qué razón? Escuchen bien, en Levítico 17:11 es un texto clave. Porque la vida de la carne, ¿en dónde está? Está en la sangre. Entonces, cuando vemos una sangre saliendo, ahí está, dice, la vida. Amén. Y os he dado para expiación sobre el altar. ¿Por qué? Por vuestras almas. El alma es bien importante para Dios, porque el alma es la que se va a salvar o la que se va a perder. Y la misma sangre, dice, hará expiación por la persona. Esto ha sido figura y sombra de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El cordero que fue sacrificado por el mundo entero fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ha expiado de una vez y por siempre y por eternamente, por los siglos de los siglos, la sangre de Jesucristo, por el cual, dice la palabra, tenemos acceso directo al lugar santísimo, al lugar donde está Dios. Amén.
¿Qué tiempo duraban los sacrificios en el altar? Habremos aprendido eso en la semana 70, ¿se acuerdan? Primera de Crónicas 16, 39 al 40 dice: asimismo el sacerdote Sadoc y los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto en que estaban en Gabaón, dice, para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar de holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. El sacrificio que hacían de los carneros, de los animales, era continuo. Por eso dice la palabra que cuando construyen el tercer templo, los judíos van a exigir, amén, que el sacrificio se haga continuo. Por eso el anticristo va a hacer un pacto de 7 años, amén, y va a volver, dice, el sacrificio continuo. A eso se refiere, hermanos, amén, a que los judíos van a volver a restablecer el templo y van a ofrecer sus holocaustos como lo hacían, porque eso ha sido, dice la palabra, continuamente, amén, tarde y mañana. Ahora vamos a ver un video acerca del altar. Todo lo que hemos hablado, ahí está, todas las partes del altar. Va a durar solamente 1 minuto, amén, para que no se canse. Está. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1,30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus ganchos y sus braseros serán todos de bronce. Y harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. ¿Cómo es el altar en el cielo? A Moisés le muestra este altar el Señor, tal como se te ha mostrado en el monte. Cuando fue al monte Sinaí a orar, dice la palabra, a estar con Dios, estuvo 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo que ha estado Moisés en el monte, Dios le ha mostrado cómo va a construir el tabernáculo. Amén. Tabernáculo de reunión, donde los sacerdotes iban a ministrar, ¿amén? Iban a ofrecer los holocaustos, el altar, le mostró cómo vas a hacerlo, ¿amén? A su nombre. En Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al 5 dice, la pregunta es, ¿cómo será el altar en el cielo? Es lo mismo. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Amén. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el cielo, en esa figura que hemos visto, hermanos, ese video, hemos podido observar que era de oro bañado todo ese altar. Amén. ¿Sí o no? Y de la mano del ángel, dice, subió la presencia de Dios, el humo del incienso. Era como una especie de combustible, hermano, hermana, para que arda el altar, haya fuego, amén, con las oraciones de los santos. En el altar de Dios, lo que hace que el fuego sea vivo, esté con una llama ardiente, había sido ¿qué?
las oraciones de los santos. Amén. Dios lo utiliza como incienso. Amén. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó. ¿Qué cosa? Dice de qué? De fuego del altar. Amén. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Había sido para qué? Para los juicios de Dios. O sea, tus oraciones van a servir en esos días en que el Señor va a juzgar la tierra, por todo lo que has llorado, te has quebrantado en el Señor. Todo eso va a usar Dios, amén, para juzgar a la tierra. Porque a través de nuestras oraciones, nosotros oramos, ¿no ve? Por nuestras autoridades, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros amigos inconversos y no hacen caso a la palabra de Dios. Todo eso, un día Dios lo va a usar para juzgar, para que nadie diga que yo no sabía, nadie se va a excusar delante del Señor. ¿Eh? Isaías capítulo 6, versos 6 al 7 dice, teniendo en su mano, Isaías capítulo 6, versos 6 al 7, voy a ir directo al grano, dice, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Qué más hay en el altar? Hay carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Los serafines eran ángeles que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 su cuerpo y con 2 sus pies. Amén. Serafines. Entonces en la visión de Isaías, cuando le hace el llamado Dios, dice que uno de estos serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de Dios, amén, tomó del altar con unas tenazas, amén, ¿y qué dice? Y tocando con él sobre mi boca, dice Isaías, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, le dice el ángel, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sabemos muy bien que en el altar de Dios se ofrecían holocaustos. ¿Con qué objetivo? De expiar el pecado. Entonces, al sacar el fuego del altar, ese carbón encendido, donde estaba el fuego encendido del altar, ese carbón, automáticamente cuando tocan los labios de Isaías, dice la palabra, esto tocó tus labios y será quitado tu culpa y limpio tu pecado. Sabemos muy bien que cuando Jesús murió, amén, por nuestros pecados, se ofreció como Cordero de Dios. Amén. Y el Cordero de Dios, ¿qué dice la palabra? Quita el pecado. Fue ofrecido en el altar de Dios. Amén. Figura y sombra también. Apocalipsis capítulo 9, 13 dice, 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Tiene una característica de tener en las esquinas de ese altar que hemos podido ver, ¿no ve? En el video, tiene en las esquinas cuernitos, ¿no ve? Eso tiene un significado. Eso no es ahorita el momento de aprender. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos las dispensaciones de la ley, la dispensación de la ley. Amén. No es el tiempo. El altar que hubo en Israel es figura y sombra de ¿qué? De lo que se vio en el cielo, cuando habla de lo celestial. Éxodo 25:40, solamente escriban el texto. Dice, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Lo que yo te he mostrado, le dice a Moisés, igualito hazlo. Le da los detalles. Lo que ha visto en el cielo Moisés, eso mismo lo hizo en el tabernáculo de reunión. Hebreos 8, verso 4 al 5 dice, habiendo aún sacerdotes que estaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven lo que es figura, escuchen bien, y sombra de las cosas celestiales, lo que hicieron Aarón, toda su familia, los sacerdotes que ministraban el holocausto, es figura y sombra de lo que se hace, ¿en dónde? En el tercer cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha
que se te ha mostrado en él. Santiago 2:21 dice: justificados por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Dónde lo ofreció? Sobre el altar. Filipenses 2, versos 16 al 17. Sabemos que es figura y sombra lo que hizo lo que hizo Abraham con su hijo Isaac. Amén. Cuando Isaac le preguntaba a su padre Abraham, papá, pero ¿dónde está el carnero, el cordero para el sacrificio? Y Abraham estaba triste en su corazón, porque Dios ya le había dicho: dame a tu hijo Isaac, ofrécelo en el altar. Y sí o sí tenía que degollarlo a su hijo. Amén. Eso es lo que se hacía. Pero cuando estaba a punto de matarlo con un cuchillo, degollar a su hijo Isaac, ¿qué le dice el Señor desde los cielos? Detén, ya sé que tú eres justo. Amén. Y dice la palabra que fue contado por justicia lo que él hizo. Amén. Lo mismo el Padre Celestial ofreció en lugar de Isaac a Jesús. Porque inmediatamente cuando Abraham se da cuenta del sacrificio de Isaac, ¿qué pasa, hermanos? Inmediatamente aparece un carnerito, un corderito, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dios ha provisto en su lugar. Así también nosotros estábamos descarriados, andábamos por todo el mundo descarriados, sin Dios. Mas Dios mostró su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eh? Filipenses 2, 16 y 17. El 17 vamos a leer: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Con eso ya hemos acabado lo que es el altar, resumido. Amén. Lo que Dios le ha mostrado en el cielo a Moisés, eso es lo mismo. Lo mismo fue copiado en el tabernáculo de reunión. Todas sus características. Número uno que hemos aprendido, se llama, ese altar no se llama altar, se llama el altar del holocausto. ¿Para qué sirve? Sirve para ofrecer carne, animales, hemos dicho, ¿no ve? ¿Qué tipo de animales? Novillos, carneros, corderos, becerros, hemos hablado también anterior, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando del sollo y el cordero. ¿Qué tiempo duraban los sacrificios? Continuamente, mañana y tarde. ¿Sí? Así. ¿Y quiénes son los que ofrecían esos sacrificios? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, la familia de Aarón, toda su genealogía. ¿Sí? Cuando degollaban a los animales, la sangre era esparcida sobre el altar. ¿Qué más nos dice en Levítico 17:11? Hemos dicho bien claro que la vida está en la sangre. ¿Con qué objetivo lo hacían eso? Para expiar el pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo quita todo pecado. Era figura y sombra. ¿Amén? En el altar de Dios lo mismo existe, hermanos. Lo mismo que se hacía, porque fue copiado de ahí. ¿Amén? En el cielo que existe un altar. Mira. ¿Amén? Hay un fuego, hay un carbón encendido, ahora ya utilizan como combustible aquí en la tierra para nuestra pasillada, para que pueda el carbón encender más. ¿Qué lo echan como combustible? Para que el fuego se prenda. Gasolina, queroseno, alcohol. Pero allá, como ese combustible, lo utilizan, ¿qué? El Señor, un incienso, con las oraciones de los santos, para que avive el fuego del altar en el reino de los cielos. Amén.
¿Qué más existe ahí? Existen 4 cuernitos. Y eso no lo hemos podido ver en el video, ¿no?, del Apocalipsis. Era recto solamente. Entonces, por eso no tenemos que solamente creer lo que vemos, sino analizar. Amén. Analizar. 2. Las almas mártires bajo el altar. ¿Qué hemos podido ver en el altar? Ese altar es grande. Y debajo del altar están las almas, los mártires. Están bajo el altar. Jesús habló de persecución y de muerte. Vamos a ir poco a poco. Amén. A indagar quiénes son los mártires. Jesús habló de persecución y muerte para sus discípulos. No solamente estamos hablando de los que le seguían a Jesús, sus 12 apóstoles, sino todo aquel que permanece en su palabra, dice la Biblia, que es su verdadero discípulo. Tú eres discípulo del Señor. El verso 20 dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El verso 21 dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre. Mateo 24, verso 9 dice, escuchen bien: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, dice la palabra del Señor. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús aquí ya está advirtiendo que iba a haber mártires. ¿Amén? ¿En dónde? En la gran tribulación. Cuidado que se hagan engañar. Hoy en día están apareciendo estudios bíblicos donde dicen: son todos los mártires de todos los tiempos. Entonces, ¿acaso va a haber 2 resurrecciones? Hay que analizar, ¿verdad? Hay que pensar. No, se está refiriendo a los mártires que van a sufrir en la gran tribulación. A esto se está refiriendo el Señor en Mateo 24, verso 9. Amén. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús, por causa de que eres cristiano, seguidor de Cristo. Juan 16, 2 dice: aún viene la hora cuando cualquiera, escuchen bien, en el tiempo del anticristo esto va a pasar, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, están sirviendo a Dios matando a los cristianos. Eso van a pensar. Pero ¿cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de este mundo? No. El anticristo, el falso profeta, al dragón. Van a pensar, porque a Dios jamás ha dicho que mate. Está en contra del asesinato físico y espiritual. ¿A cuál Dios se refiere? No es el Dios de la Biblia, el Dios de este siglo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. En su imaginación ellos están pensando que matando a un cristiano están rindiendo culto a Dios. Eso es mentira. Segunda de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso lo ha advertido el Señor. ¿Sí? Que cuando Él iba a partir, la iglesia iba a sufrir. Amén. Romanos 8:35 al 36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué dice la palabra? Somos contados como ovejas al matadero. Todo el tiempo el cristiano va a ser perseguido, va a ser muerto. Sabemos en China cómo se está persiguiendo a los cristianos. Los están matando sin miedo, nadie dice nada. Cualquiera que dice igual, lo llevan a la cárcel. Las iglesias están siendo destruidas en China. Amén. Amén. Por eso dice: somos contados como ovejas al matadero. Eso es la verdad. Los mártires del Señor. Ver Hechos 1:8, sabemos. Testigos
es sinónimo o es igual a decir que son mártires. ¿Qué nos dice en Hechos 1:8? Dice bien claramente la palabra, es algo profético también, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Necesitaban el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Y me seréis testigos. Para ser testigos, ser mártires, para no tener miedo a la muerte, para ofrecer nuestra vida por causa de Jesús. ¿Y qué ha pasado? Los cristianos de la iglesia primitiva han recibido el poder del Espíritu Santo. Inmediatamente cuando han recibido, han ido a predicar. ¿Y qué ha pasado cuando han empezado a predicar? Llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del denuedo, la valentía del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado? Una gran persecución. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Han empezado a matar a los discípulos, a los cristianos. Al mismo Pablo lo han matado. Primer ejemplo de los mártires, Juan el Bautista. ¿Ven? Mateo 14, verso 8. ¿Por qué motivo, hermanos, me podrían decir uno de ustedes, Juan el Bautista fue muerto? La Biblia dice que lo han decapitado, ¿sí o no? Herodes lo mandó a decapitarlo. Vamos a ver eso. Pero ¿cuál fue la razón? Ya han leído la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, todos hemos leído. ¿Cuál fue la causa por la que Juan el Bautista fue decapitado? El motivo. No, ¿cuál fue el motivo principal? No, uno no puede, claro, los mataban por ser cristianos, pero tenía una misión Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Pero ¿cuál fue el motivo para que lo maten? La Biblia dice, complacer a su hija. La Biblia dice que cuando Herodías, amén, ¿se acuerdan de Herodías? Herodes estaba con la mujer de su hermano, llamada Herodías. Y eso ante la Biblia era adulterio. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque era adulterio. Y era un pecado gravísimo. Esa fue la razón por la que, por un espíritu inmundo de odio, de rencor en Herodías entró. Y nos relata esto un poco. ¿Amén? La hija de Herodías, dice, instruida primero por su madre, dijo, dame, le dice a Herodes, cuando se lo baila en la fiesta, le agradó, dice, y pídeme lo que quieras. ¿Y qué le dice? Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. A su nombre. ¡Gloria! Verso 9 dice, entonces el rey se puso triste, pero a causa de su juramento y de los que estaban en la mesa, mandó a que se la diese en un plato. ¿Qué cosa? La cabeza de Juan el Bautista. Y ordenó, dice, decapitar ¿a quién? A Juan en la cárcel. De esa manera murió Juan el Bautista, por decir la verdad, por señalar el pecado. Tú no tienes que tener miedo, hermano, hermana, amigo que me ves, de decir la verdad. Júzganos. Dicen, pero estos hermanos juzgan. No, la Biblia dice que debemos juzgar con justo juicio. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida es santa, pura. Tenemos el derecho de poder juzgar, porque no estamos mirando, teniendo una viga nosotros. Primero hay que sacar la viga de nuestros ojos, dice, antes de mirar la paja de tu hermano. ¿Dice o no dice? Amén. No juzgues para ser juzgado, en ese sentido. Pero cuando dice la Biblia en Juan capítulo 7, verso 24, no juzguéis según las apariencias. ¿Quién juzga según las apariencias? El que tiene viga en su ojo. Ese es hipócrita, porque no se fija su vida, cómo está, y es bueno para juzgar a los demás.
eso se refiere. Porque el que está así, aparentemente juzga, según lo que ve, está juzgando. Por eso a veces nuestro ojo nos puede engañar, hermanos. No hay que confiarse. Primero, siempre es bueno pedir a Dios que nos guíe. Y siempre hay que juzgar con justo juicio, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? Bien claro dice la Biblia, hemos leído en Ezequiel 18, que si nosotros no apercibimos al impío del error de su camino, de lo que está andando mal, el Señor nos va a pedir, nos va a demandar su sangre de nuestras manos. Pero si tú has cumplido, le has dicho, estás mal, estás cometiendo un error, ya su sangre va a ser sobre su cabeza de él, porque tú ya lo has dicho. Nuestra misión es decirle, hermano, no con el fin, ojo, no con el fin de herirle. Tampoco es bueno decirle delante de todo, tú eres un pecador, así. No, a solas, como dice la Biblia. Primero a solas, luego ¿qué? Con dos testigos, o un testigo, dos. Y después, delante de la iglesia, delante de la iglesia. Ponlo por gentil y publicano, por mundano que eres. ¿Sí? Si no obedece, nunca hay que decir las cosas así delante de todos los hermanos. Jamás. Amén. Hay que cumplir la palabra. Y fue traída en una cabeza, en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. La madre instruida eso. La madre sabía que estaba en un error, estaba en adulterio. Por ese odio tramó todo ese plan. Y un justo muere. Amén. Esteban, capítulo 7 de Hechos, versículos 59 al 60. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Mira, fíjense, puesto de rodillas muere. Cualquiera en su lugar, una persona que no ha orado, no es espiritual, ¿qué puede decir? Puede blasfemar el hombre. ¿Cómo voy a morir, Señor? Yo soy cristiano, yo te he servido. Pero él no. El amor que Dios le ha puesto en su corazón hace que les perdone a los que le estaban matando, asesinando. ¿Por qué razón lo estaban apedreando a Esteban, hermanos? ¿Por qué razón? Por haberles dicho sus verdades a los judíos. Primero les habla de la historia, ¿no? El Espíritu Santo le guía y empieza a hablar desde Génesis, todo, ¿no? No podían resistir, dice, el poder que emanaba las palabras de Esteban. Su rostro resplandecía como la de un ángel. De esa manera fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Pablo, segunda de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira, imagínense el sacrificio. Yo ya estoy para ser sacrificado. Espiritualmente, él en el altar de Dios ya estaba siendo puesto su alma, porque la vida está en la sangre. Amén. 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 Y dice bien claramente, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿A qué se estaba refiriendo? De que él iba a partir a la presencia de Dios. Lo iban a matar. ¿De cómo murió Pablo? Decapitado. Pedro, segunda de Pedro 1, verso 14 al 15, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, escúchenme cómo el Señor les revela esto, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. El Señor le había dicho que tú vas a partir. Inclusive tal vez le ha dicho, vas a morir de esta manera.
¿Cómo murió Pedro? Crucificado, cabeza abajo. Así murió. También yo procuré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, de todo lo que yo les he predicado, les he enseñado, ustedes pueden acordarse. Y que el cristiano, en esos tiempos, los cristianos eran torturados, mucha gente murió. Durante 3 minutos vamos a ver un resumen breve de los mártires, los principales. Amén. Veamos. Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia primitiva, fue apedreado en Jerusalén y fue el primer mártir cristiano. Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo. Andrés, al llegar a Edsa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos 2 extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión la cruz de Andrés. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta a su ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Su valor e intrepidez en el camino de la ejecución movieron al arrepentimiento. A su acusador, quien profesó el cristianismo y sufrió el martirio con el apóstol. Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos en el año 100. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer misionero que fue a la India. Tradujo el Evangelio al hindú, propagándolo por aquel país. Fue cruelmente azotado y luego crucificado por los fanáticos idólatras. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Lucas se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago, el justo, conforme a un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y fue después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Simón, el cananita, celador, celotes, no se sabe. Judas Iscariote murió ahorcado en las afueras de Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo, al regresar a Roma de un viaje misionero, fue aprendido por la orden de Nerón y decapitado. Amén. Esos son los
cristianos en todas las épocas, y podemos nombrar la Inquisición, ha habido cristianos que han muerto, en el circo romano, en el Coliseo, ¿cuántos cristianos fueron devorados por leones? Siempre los cristianos han sufrido mucho, hermanos, y muchos toman en cuenta estas historias y piensan que estas almas son de todos los tiempos, los mártires. O sea, hay una forma de interpretar diferente. Sabemos muy bien que cuando la iglesia parte, es arrebatada, inmediatamente vienen los juicios de Dios. ¿Amén? Se desatan. ¿Quiénes son parte de la iglesia en la gran tribulación? Vamos a responder con la palabra. Mateo 25, verso 8 al 3. ¿Quiénes se quedarán? ¿Qué parte de la iglesia se quedará en la gran tribulación? Mateo 25, verso 8 al 13. Ya lo conocen, esta es una enseñanza que lo hemos visto, y también les recomiendo ver la parábola de las 10 vírgenes. Está en nuestro canal YouTube. ¿Ven? Lo pueden ver. Dice la palabra, y las insensatas, en el verso 8, del 8 al 13, dijeron a las prendas: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Las insensatas, los cristianos que estaban en proceso de madurar, pero descuidaban su vida espiritual, la oración. Amén. Buscaban el aceite, porque el aceite es el Espíritu Santo, es tipo de la unción del Espíritu Santo, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestra vida espiritual también es como lámpara, la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve conocer la palabra si no ponemos en práctica? Si la palabra te dice orar, tienes que orar. Si la palabra te dice busca el rostro de Dios, tienes que buscarlo. Porque solamente así se puede comprar el aceite. Amén. Pero en esos tiempos, antes que venga la tribulación, antes del rapto, eso va a ocurrir. El verso 9 dice, les dicen, las prudentes le dicen: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Quiénes son los que venden? ¿Se podrá comprar fácilmente? No, es un proceso, hermano. Comprar el aceite no solamente es orar o escuchar mensajes de hombres ungidos por Dios, porque los que venden son, Dios los utiliza a esos hombres, por la gracia y misericordia de Dios, utiliza a hombres ungidos para que tú tengas hambre de conocer a Dios. Amén. Pero dice, pero mientras ellas, las insensatas, la gente tibia que se va a quedar, amén, la que esté en proceso de conocer a Dios, iban a comprar vino el esposo, vino Jesús. Y las que estaban preparadas, por eso hay que estar preparados para su venida, entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice la Biblia? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo: de cierto os digo, que no os conozco. ¿Qué nos quiere decir con esta parábola? Hermanos, la clave para irse con Dios, para el arrebatamiento, es el sello del Espíritu Santo. Si no tenemos la unción, no tenemos el Espíritu Santo, lamentablemente lo más probable es que te quedes. Porque uno que es guiado por Dios es dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, gente que esté a punto de conocer a Dios va a ir a querer buscar a Dios recién en los últimos, va a haber un hambre de conocer a Dios, de volver al primer amor, pero en ese momento de buscar a Dios, el Señor ha de venir, y solamente los que estén preparados seguirán con Él. Este tiempo de pandemia es para prepararnos, no es para ninguna cosa.
hemos visto mensajes en YouTube que van a venir un asteroide. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido. ¿Y por qué hemos sido engañados? Uno, porque tal vez no escuchamos, no leemos la palabra de Dios y nos atemorizamos. Yo tengo entendido, hermanos, según la Biblia, que un asteroide va a bajar. Su nombre, ¿qué se llama, hermanos, los que han leído Apocalipsis? ¿Qué se llama? Ajenjo. Va a caer sobre el mar, las fuentes, dicen, ¿eh? Y otro más, creo que van a caer dos, uno sobre el mar y otro sobre las fuentes de las aguas. Y ellas se volvieron amargas, porque va a tener ácido. Sabemos que esos asteroides, ¿qué tienen? Gases, tienen todo tipo de minerales contaminantes, que va a contaminar el agua. Eso dice la Biblia. Ahora, si Dios lo permite, traerá también otro juicio antes del arrebatamiento. Pero según lo que nos vemos en YouTube, en Face, no se ha cumplido. Han dicho que en septiembre va a caer. Ahora están diciendo en noviembre. Veremos. De que sí hay asteroides que están atravesando nuestra atmósfera. Eso se ha visto ya en Rusia, ¿sí o no, hermanos? En Rusia ha caído y ha causado ¿qué? Una explosión fuerte. ¿Han visto, no ve qué, hermanos? No es mentira lo que estoy hablando, hermanos. Entonces hay que estar atento. A mí esto me ha mostrado Dios hace años, que asteroides caían. ¿Ven? Caían. ¿Qué consuelo recibirán las almas debajo del altar? Los que mueran en la gran tribulación, hermanos. Dice la Biblia. Este texto es clave, hermanos, para aquellos que dicen que no, son los mártires de todos los tiempos, tal y cual. No, aquí dice en este texto, no te vas a dejar engañar. Con este texto tienes que refutar a todos aquellos que hablan de la teoría del tribucionalismo, ¿cómo se llama? Que la iglesia se va al medio de la tribulación. Amén. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi, ¿qué dice? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La gente que va a morir en la gran tribulación, cristianos que se queden, que estaban a punto de conocer a Dios, que estaban yendo a comprar el aceite y por haber descuidado, por ser negligente, hermanos, se va a quedar. Pero si va a permanecer fiel y por su mala suerte o por la voluntad de Dios se va a hacer apresar con el anticristo, la Biblia dice que el anticristo va a torturar. No va a ser fácil decir decapítenme y punto. No, antes de decapitar, el anticristo va a torturar. ¿A qué me refiero? Que quizá tal vez empiece a todas nuestras partes empezar a cortarnos, descuartizarnos. Así va a ser. No va a ser sencillo, como muchos piensan, me van a dar un balazo, voy a morir, punto, y se salva. Lindo sería eso, ¿no, hermano? Los van a golpear, los van a hacer todo tipo de barbaries que han hecho en la historia. Ha habido torturas tremendas y está escrito en la historia, hermanos. Lo que hoy vamos a ver, también un minutito va a durar, vamos a ver, el anticristo va a decapitar a una persona. Amén. Quiero que lo atiendan las figuras, hombre, no va a ser así, pero va a ser torturado primeramente aquel que quiere entregar su vida en esos tiempos, los que se queden. Veamos.
Mi Dios es firme, es justo y generoso. Mi Dios es verdadero y leal con el que le es fiel. Mi Dios definitivamente no eres tú. ¡Qué decepción, Felipe! Mira a tu hijo André, él no niega lo obvio. Ven aquí, André. El Señor Jesús dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Por aquel que persevere hasta el fin, ese será salvado. Mi cuerpo y mi corazón puede flaquear, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi herencia para siempre. Tu Dios no puede salvarte de esto. Amén. Solamente voy a hacer referencia a un versículo de este texto. Solo anótense. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17. Lo vamos a ver eso en el próximo estudio. Amén, a profundidad. Pero quiero que hagan énfasis en este texto. El texto que está marcado con verde, el verso 14. Es bien importante. Dice el verso 14: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, o sea, uno de los ancianos le pregunta a Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Señor, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este texto utilizan los de la teoría de los que vamos a ver el rostro del anticristo. Vamos a ser mártires, dice inclusive. Cuando la Biblia dice que han salido de la gran tribulación, se refiere a que se han escapado de los juicios. Y esto utilizan mal, tergiversan este texto. ¿Sí? Y con esto, a los que nosotros proclamamos y estamos en lo cierto, decimos que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, nos tildan. No, aquí está, dice, se salieron. No, la Biblia dice bien claro. Vamos a hacer referencia a un ejemplo. Cuando Lot, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el momento en que salieron y se refugiaron en Zoar, recién dice la Biblia que descendió del cielo fuego y azufre. Primero estaban a salvo, recién. Entonces, ¿qué hicieron estando Lot y sus hijas? Salieron cuando los ángeles les dijeron, corran por su vida. ¿Sí? No vamos a hacer nada sin que ustedes se hayan retirado de la ciudad, se hayan alejado. ¿Sí? Salieron, dice la Biblia, ¿sí? De Sodoma y Gomorra. Igual aquí, salieron de la gran tribulación. Estos han salido, dice. Se han refugiado, han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos? La Biblia nos dice en el verso 9, solamente 9 voy a leer: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmos en las manos. ¿Acaso todos ellos van a ser mártires? No. Entonces, esa teoría hay que corregir. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor lo va a hacer. Y cuando uno disponga su corazón en entender la palabra conforme al Espíritu. Porque a veces humanamente podemos interpretar la palabra, pero nos podemos equivocar. Se puede equivocar. Pero si nos agarramos de Dios, nos dejamos guiar con el Espíritu, no nos vamos a equivocar. Porque la Biblia dice en Juan 16, verso 13, que el Espíritu de verdad nos guiará. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A toda la verdad, no a la mentira. Las almas, ¿qué claman? Dice, hemos podido ver en el texto que hemos mencionado de Apocalipsis 6, verso 9 al 11. Las almas claman por juicio y venganza por su sangre derramada en la tierra. Salmo 58, verso 10 dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Deuteronomio 32, verso 43 dice, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Dios va a vengar la sangre de los siervos, de los profetas, de los que han muerto por causa del Señor. Mateo 23, verso 34 a 35 dice, a unos mataréis y crucificaréis, dijo, palabras de Jesús son estos, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso es lo que han hecho, ¿verdad? Para que venga sobre vosotros, para que venga toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Dios va a hacer juicios. Desde la sangre de Abel el justo. ¿Quién mató a Abel? Caín. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Un sacerdote, ¿amén?, que fue muerto, dice. Eso está escrito en la palabra. Génesis capítulo 4, verso 9 a 10, haciendo referencia a la muerte de Abel. El Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama por mí, clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra, dice, clama a mí. Maldito seas tú de la tierra. Hay una maldición para las personas que matan a un justo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay maldición. Los que asesinan, los que matan, existe una maldición. Salmo 79, versos 10 al 13 dice, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada, conforme a la grandeza de tu brazo, presérvala a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, como te han deshonrado, Jehová, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Como ovejas somos llevados al matadero. Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y el pago, las retribuciones del pago, ¿verdad? A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, de aquellos que hacen maldad, que matan. Y lo que está preparado se apresure. Isaías 61, 2 dice, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Salmo 94, 1 dice, Dios de las venganzas, muéstrate.
Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Es una recomendación que Dios nos da, un consejo. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, que dice, mía es la venganza, yo voy a pagar, dice el Señor. No hay que vengarse para los que quieren vengarse. Apocalipsis 16, verso 4 al 7 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres, Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. Amén. ¿Por qué hay los juicios de Dios? Este es el motivo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Amén. Dios estará en la gran tribulación como juez, ya no como el Señor, el Dios de toda gracia, en el que podemos hallar el oportuno socorro, que nos podemos refugiar. Ya no, va a ser un Dios juez de la tierra. Porque tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19, verso 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Está hablando de la gran Babilonia, la gran ramera. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 5 al 10 dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque el justo es justo, escuchen bien, delante de Dios es justo, dice, y necesario, pagar con tribulación a los que os atribulan, los que hacen sufrir a los cristianos, los persiguen, por ejemplo, a los del gobierno de China persiguen, a esos Dios los va a hacer atribular, la gran tribulación, van a sufrir si no se arrepienten. Ojo. Y a vosotros que sois atribulados, la gente que va a ser atribulada, perseguida, matada en la tribulación, va a tener reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en su venida, en llama de fuego, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. A los mártires se les dará vestiduras blancas. A los que mueran en la gran tribulación, en esos días en que el anticristo los va a decapitar de canto, hermanos, dice la palabra que les van a dar vestiduras blancas. ¿Cómo son esas vestiduras blancas? Una de las características, Marcos 12:38 dice que gustan andar con largas ropas. Es una túnica larga, desde el cuello hasta los pies. ¿Ven? Apocalipsis 3, verso 4 al 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Ven? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Para qué sirven las vestiduras blancas? Para cubrir la vergüenza de la desnudez. ¿Qué se presenta esa vergüenza? El pecado causa vergüenza. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué tuvieron? Vergüenza, porque
Estaba mirando, estoy desnudo. ¿Qué le dice al Señor? Me escondí porque estaba desnudo, le dice lo primero, ¿no? ¿Quién te ha enseñado a vos que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol de la vida del que yo te mandé que no comiese? Entonces el pecado trae vergüenza a nuestra alma. Vergüenza. Aquel que se cree rico, dice la palabra de Dios, ¿qué le dice el Señor? Tú no eres rico, porque eres tú. Primero eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres infeliz y estás desnudo. ¿Sí o no, hermanos? Se les dijo que descansasen por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos en la gran tribulación serán acortados. Palabras de Jesús. Mateo 24, versos 21 al 22 dice: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Por qué dice causa de los escogidos? ¿A quiénes denomina o llama el Señor escogidos, hermanos? Ojo, tenemos que analizar este texto de Mateo 24. En los tiempos de Jesús todavía no estaba en vigencia la iglesia, no estaba fundada. ¿A quiénes se refería entonces Jesús al decir por causa de los escogidos? A ver, ¿alguien me puede decir? A los del pueblo de Israel. Amén. Por causa de Israel. Porque la Biblia dice que el trato de Dios, la gracia de Dios, ¿cuándo acaba, hermanos? Cuando nos vamos en el arrebatamiento. Deja de tratar Dios con el mundo, o sea, con la iglesia. Ahora su trato ya es con Israel. Por eso Jesús dice en esta parte, por causa de mis hijos, los escogidos, porque en esos tiempos decían escogidos, porque no había la iglesia todavía. Muere Jesús, recién la iglesia se funda en el día de Pentecostés. Amén. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque los juicios van a ser tremendos. Por eso Dios, por causa del sufrimiento de su pueblo Israel, va a acortar esos días. Amén. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo se va a acortar. Amén. Filipenses 1:21, ustedes ya saben, el morir es ganancia en el Señor. ¿Dónde nos dice? Dice, el número de los mártires se ha de completar. Porque eso se les dice a esos mártires. Claman venganza, les dice, descansen un poco. Hasta que se les viste de vestiduras, dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y de los que van a morir como ustedes, por causa de la palabra. Dice eso en Apocalipsis 6, verso 11. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 17, 6 dice, y de la sangre de los mártires de Jesús, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ojo, ¿por qué dice que descansasen todavía un poco de tiempo? Porque igual en los otros juicios, por ejemplo esto de la copa de la ira, ¿eh? Iban a seguir muriendo cristianos. Por eso les dicen, va a haber, sigue con siervos de ustedes, igual van a morir. Se tiene que completar el número, pero aquí la Biblia no nos dice el número de cuántos van a morir como mártires. No dice la Biblia, o dice, hermanos. No dice, solo Dios lo sabe. Apocalipsis 12, versos 12 al 17. Porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era la mujer en aquí? ¿Quién es? Sabemos por la palabra de Dios, la mujer es Israel. El hijo que dio Israel, ¿quién era? Jesucristo, el hijo varón. El verso 14. Dice que va a tener las alas del gran águila. Dios los va a hacer que huyan. Por eso dice, los que estén en Judea no desciendan para tomar su capa, dicen, ¿ve? La palabra. Huyan, dicen, ¿ve? Porque habrá gran tribulación del cual nunca ha habido, dice. Donde es sustentada, dice, en el desierto. Por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Después de los 3 años y medio, viene una gran persecución a los hijos, a los israelitas, porque dice la Biblia que el anticristo va a romper el pacto de paz a la mitad de la semana. ¿Amén? Y va a empezar una gran persecución a los judíos, como ese holocausto que ha habido de la Alemania nazi, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente murió? Igual va a haber, hermanos. ¿Amén? Y dice la palabra en el verso 15, verso 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, es el Satanás, ¿no?, que había echado de su boca. Verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, ¿con quién? Contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham acerca de su descendencia? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Nosotros venimos de la fe de Abraham. Amén. Amén. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Nosotros, los cristianos. Amén. ¿Con quiénes va a ser la guerra? Una vez que termine de perseguir cuando esté persiguiendo a Israel, a nosotros, a la iglesia, a los que se queden, a los sobrevivientes, va a ir buscando por la tecnología que va a existir en esos días, fácil va a encontrar. Amén. Dice la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Con eso hemos terminado, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido enseñar tu palabra. Señor, que todo lo que hemos aprendido se quede retenido en nuestro corazón. Que todo lo que hemos aprendido acerca, Señor, de este juicio que viene por la sangre derramada, Señor, sobre la gente que es impía, que se ha de quedar, que ha de ver los juicios de Dios, Señor. Justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Habrá una gran cantidad de mártires, Señor, que van a morir por causa tuya, Señor. Dios mío, quiero prepararme para no estar presente, Señor, en ese día. Señor, te entrego mi corazón y ayúdame, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a prepararme para no estar presente en esos días. Yo quiero ser salvo, Señor, antes que vengan estos juicios a la tierra, Señor. Sálvame, Señor, y seré salvo. Sáname, Señor, y seré salvo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom. Paz.